chica pobre llevó al mendigo al orfanato, era un CEO millonario que olvidó quién era, pero... Un día más, susurró para sí misma, observando su reflejo cansado en la ventana que daba al patio trasero de un edificio vecino. A sus 19 años, las ojeras ya eran una compañía permanente en su rostro delgado y pálido, testigo silencioso de noches en vela estudiando después de jornadas extenuantes de trabajo. Sofía abrió la nevera casi vacía y sacó los últimos huevos y un poco de kimchi que le había regalado la señora del puesto de comida donde trabajaba los fines de semana. Debía estirar esos alimentos hasta el día de pago. No. Seo Yeon. El desayuno está listo, llamó con voz suave pero firme mientras servía porciones cuidadosamente divididas. No apareció primero, frotándose los ojos y con el cabello revuelto. ¿Ya te vas tan temprano, hermana?, preguntó, sentándose a la mesa desgastada. Sí, hoy tengo turno doble. Primero en el hospital y luego en la cafetería, respondió Sofía, acariciando la cabeza del niño. Recuerda, después de la escuela, lo sé, interrumpió Mino con una sonrisa cansada. Recoger a Seo Yeon, venir directo a casa, hacer la tarea y no abrir la puerta a nadie. Seo Yeon apareció arrastrando un conejo de peluche descolorido, el último regalo que recibió de su madre antes del accidente. Se sentó en silencio y comenzó a comer mientras Sofía terminaba de peinarse. ¿Volverás para la cena?, preguntó la pequeña con voz esperanzada. Sofía sintió una punzada en el pecho. Odiaba tener que decepcionarlos. No creo, cariño. Pero les dejaré todo preparado, respondió, acercándose para besar la frente de la niña. La señora Park del 3B vendrá a ver si necesitan algo. Mientras sus hermanos desayunaban, Sofía aprovechó para repasar mentalmente sus cuentas. El alquiler estaba atrasado, la última visita médica de Seo Yeon había consumido sus escasos ahorros y el invierno se acercaba, lo que significaba más gastos en calefacción y ropa abrigada. Con su uniforme azul pálido de limpieza ya puesto, Sofía tomó su bolso desgastado y se dirigió a la puerta. Estudien mucho, dijo con una sonrisa forzada. Recuerden que la educación es lo único que nadie podrá quitarles jamás. Era la frase que su madre siempre repetía, antes de que aquel accidente se la llevara junto a su padre, dejándola como única responsable de sus hermanos con apenas 16 años. El trayecto al Hospital Samsung, uno de los más prestigiosos de Seúl, tomaba casi una hora en transporte público. Sofía aprovechaba para estudiar en el autobús abarrotado, sosteniendo sus libros de administración de empresas mientras el vehículo avanzaba entre el tráfico matutino. Había conseguido una beca parcial en la universidad, pero solo podía asistir a clases 2 días por semana. El resto del tiempo lo dedicaba a trabajar. Al llegar al imponente edificio de cristal y acero, Sofía cambió su rostro de preocupación por una expresión neutra y profesional. En los pasillos relucientes del hospital, ella era invisible. Médicos prestigiosos, ejecutivos y pacientes adinerados pasaban junto a ella como si fuera parte del mobiliario. Su supervisor, el señor Kang, ya esperaba al equipo de limpieza en el vestíbulo de empleados, con su habitual gesto de impaciencia. «Llegas justo a tiempo, Park», dijo secamente, entregándole su lista de tareas del día. «Hoy tenemos una visita importante del consejo directivo. Quiero todo impecable, especialmente en el ala este». «Sí, señor», respondió Sofía, guardándose para sí el cansancio y la frustración. Mientras empujaba su carrito de limpieza por los brillantes pasillos del 6º piso, Sofía observaba a través de las ventanas el mundo exterior. Desde allí podía ver el parque cercano, con sus árboles comenzando a teñirse de tonos rojizos y dorados. Era un mundo que parecía infinitamente lejano mientras ella limpiaba habitaciones lujosas donde un solo día de internación costaba más que varios meses de su salario. En la habitación 612, una elegante mujer la miró con desdén cuando accidentalmente interrumpió una llamada importante. ¿No puede venir más tarde? Estoy en medio de una videoconferencia, espetó la mujer, cubriendo el micrófono de su laptop. Lo siento mucho, señora. Volveré después, murmuró Sofía, agachando la cabeza mientras retrocedía hacia la puerta.
Ya en el pasillo, se permitió un momento de debilidad. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. El peso de la responsabilidad a veces parecía aplastarla. 3 años habían pasado desde que quedó huérfana, 3 años de sacrificar sus sueños, su juventud y cualquier momento de descanso por el bienestar de sus hermanos. Algún día todo esto valdrá la pena, pensaba mientras respiraba profundamente para contener las lágrimas. Algún día terminaré mi carrera y podré darles una vida mejor a Minho y Seo Yeon. Con renovada determinación, Sofía continuó su jornada, limpiando meticulosamente cada habitación, cada pasillo, cada superficie, mientras su mente soñaba con un futuro diferente. Un futuro donde ella no sería invisible, donde su esfuerzo y su inteligencia serían reconocidos, donde el sacrificio de hoy se transformaría en la libertad del mañana. Al menos mañana es domingo y solo tengo el turno de la cafetería, pensó mientras cerraba su casillero metálico. El cielo de Seúl ya estaba completamente oscuro cuando salió por la puerta trasera del hospital. Una brisa fría hizo que se abrazara a sí misma, arrepintiéndose de no haber traído una chaqueta más gruesa. El otoño avanzaba inexorable y con él, los gastos que tanto temía. Para llegar a la parada del autobús, Sofía solía tomar un atajo a través del Parque Yeouido. Durante el día, el lugar bullía de actividad con familias y oficinistas descansando, pero a esa hora estaba casi desierto, iluminado tenuemente por farolas que proyectaban sombras largas sobre los senderos. Mientras caminaba con paso rápido, abrazando su bolso contra el pecho, escuchó un ruido que la detuvo en seco. No era el habitual murmullo del viento entre las hojas, sino algo más humano. Un gemido ahogado que provenía de un banco cercano, parcialmente oculto por la sombra de un gran ginkgo. La prudencia le dictaba seguir su camino. Las noticias estaban llenas de historias sobre mujeres jóvenes que se detenían a ayudar y terminaban siendo víctimas. Pero algo en aquel sonido la tocó profundamente. Era el lamento de alguien que sufría. «¿Hola?», preguntó con voz temblorosa, acercándose cautelosamente. «¿Necesita ayuda?». No hubo respuesta, solo otro gemido y el sonido de movimiento. Sofía sacó su teléfono y encendió la linterna, iluminando tímidamente hacia el banco. Lo que vio le encogió el corazón. Un hombre de mediana edad estaba acurrucado en posición fetal sobre el banco de madera. Vestía ropas sucias y raídas que alguna vez debieron ser elegantes, y su cabello enmarañado caía sobre un rostro pálido y demacrado. Temblaba visiblemente, murmurando palabras incoherentes. «Señor, ¿está bien?», preguntó Sofía, manteniendo cierta distancia pero sinceramente preocupada. El hombre levantó la mirada. A pesar de la suciedad y la barba descuidada de varios días, Sofía pudo ver unos ojos oscuros que parecían perdidos, como si buscaran algo que no conseguían encontrar. No había olor a alcohol, lo que inicialmente había temido. Números, secuencia. 74635, Proyecto Luna, murmuró el hombre, frotándose las sienes con desesperación. No puedo recordar, no puedo. Sofía notó que las manos del hombre, a pesar de la suciedad, mostraban signos de cuidado pasado. Las uñas estaban correctamente cortadas y no tenían las callosidades propias de alguien que hubiera vivido en la calle toda su vida. Este hombre no era un vagabundo común. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz más suave, acercándose un paso. El hombre la miró con confusión, como si la pregunta fuera extremadamente compleja. «Yo», comenzó, y sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. «No lo sé. No puedo recordarlo». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. El hombre parecía genuinamente perdido, no solo en el parque, sino dentro de su propia mente. «¿Tiene hambre?», preguntó, sacando de su bolso el sándwich que había guardado de su almuerzo, pensando en comerlo durante el trayecto a casa. El hombre miró el alimento como si no comprendiera qué era, pero luego asintió lentamente. Sofía se lo extendió y él lo tomó con manos temblorosas, devorándolo con una desesperación que hablaba de días sin comer apropiadamente. Mientras él comía, Sofía observó los alrededores. No había nadie más en el parque.
El último autobús que podía tomar pasaría en 30 minutos. Sabía que debía irse, llegar a casa donde sus hermanos probablemente la esperaban preocupados. Pero algo en la mirada perdida de aquel hombre le impedía simplemente darle la espalda. ¿Tiene dónde pasar la noche?, preguntó finalmente. Él negó con la cabeza, volviendo a su murmullo incomprensible: Proyecto Luna, código azul, no puedo volver, ellos me buscan. Podría estar delirando, pensó Sofía. O podría estar realmente en peligro. De cualquier manera, no podía dejarlo allí, en esa noche que prometía ser fría. Venga conmigo, dijo finalmente, tomando una decisión impulsiva que contradecía todo lo que su sentido común le gritaba. Conozco un lugar donde puede pasar la noche seguro. El hombre la miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con una voz que, a pesar de la confusión, conservaba cierto timbre de autoridad, como si estuviera acostumbrado a hacer preguntas y esperar respuestas inmediatas. Sofía pensó en su madre, en cómo siempre les había enseñado que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de tender una mano cuando nadie más lo haría. Porque alguien lo necesita, respondió simplemente. Y porque quizás mañana sea yo quien necesite ayuda. Mientras caminaban juntos hacia la parada de autobús, el extraño apoyándose ocasionalmente en ella cuando su paso se tornaba inseguro, Sofía notó algo peculiar. A pesar de su estado, el hombre mantenía una postura que delataba dignidad. Y cuando la luz de una farola iluminó brevemente su perfil, por un segundo le pareció ver el rostro de alguien importante, alguien que podría haber estado en portadas de revistas o en noticieros. El autobús apareció en la esquina, sus luces cortando la oscuridad. Sofía ayudó al hombre a subir, pagando los 2 pasajes con monedas que contó cuidadosamente. ¿A dónde me llevas?, preguntó él, su voz ahora un susurro nervioso mientras se sentaban en los asientos del fondo, lejos de las miradas curiosas y despectivas de los pocos pasajeros nocturnos. A un orfanato, respondió Sofía. El lugar donde crecí después de perder a mis padres. La señora Kim tiene buen corazón. Le dará un techo por esta noche y quizás pueda ayudarlo a recordar quién es. El hombre asintió lentamente, como si procesara información compleja, y luego volvió a mirar por la ventana. Su reflejo se mezclaba con las luces de la ciudad, y por un momento Sofía tuvo la extraña sensación de que aquella persona desdibujada en el vidrio no era un simple vagabundo, sino alguien cuya desaparición debía estar causando revuelo en alguna parte de aquella inmensa metrópolis. ¿En qué me estoy metiendo?, se preguntó mientras sacaba disimuladamente su teléfono para enviar un mensaje a Mino explicando que llegaría más tarde. Pero cuando miró de nuevo al hombre y vio cómo intentaba, con gestos mecánicos y precisos, arreglar su ropa desarreglada y su cabello enmarañado, supo que no podía hacer otra cosa. Es por aquí, indicó ella, señalando una calle estrecha que serpenteaba colina arriba. El orfanato Estrella de la Esperanza está a unos 10 minutos caminando. El hombre observaba todo con una mirada intensa, como si buscara algo familiar entre las casas modestas y los pequeños comercios ya cerrados. De repente, se detuvo en seco. No puedo ir, dijo con voz firme pero temerosa. No sé quién soy. ¿Y si soy alguien peligroso? Sofía se sorprendió ante aquella muestra de lucidez y preocupación genuina. No eran las palabras de alguien que quisiera hacer daño. Si fuera alguien peligroso, respondió ella con una pequeña sonrisa, no estaría preocupado por serlo. Venga, confíe en mí. El camino hacia el orfanato era empinado, y el hombre respiraba con dificultad mientras subían. A mitad de trayecto, tuvo que detenerse, apoyándose contra un muro. ¿Está bien?, preguntó Sofía, preocupada. Mi cabeza, murmuró él, presionando sus sienes. Veo imágenes, un edificio alto con cristales, gente en trajes, pero no logro sujetarlas, se escapan como agua entre los dedos. Cuando finalmente llegaron frente al orfanato, Sofía sintió una mezcla de nostalgia y ansiedad. El edificio de 2 pisos, pintado de un azul descolorido, había sido su hogar durante 3 años antes de cumplir la mayoría de edad y hacerse cargo de sus hermanos.
Un pequeño letrero de madera tallada colgaba junto a la puerta: Orfanato Estrella de la Esperanza, todos los niños merecen un futuro brillante. Sofía tocó el timbre, consciente de lo tarde que era. Después de unos minutos, se encendió una luz en el interior y la puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño sencillo y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en alegría. «Sofía, ¿qué haces aquí tan tarde?», exclamó la señora Kim, pero su sonrisa se congeló al notar la figura tambaleante detrás de la joven. «Señora Kim, necesito su ayuda», dijo Sofía, inclinándose respetuosamente. «Este hombre, lo encontré en el parque cerca del hospital. No recuerda quién es y no tiene dónde pasar la noche». La señora Kim examinó al desconocido con ojos expertos que habían visto toda clase de sufrimiento humano durante décadas de trabajo social. Su mirada era cauta pero no desprovista de compasión. «Sabes que no podemos recibir adultos aquí, Sofía», dijo en voz baja. «El orfanato es para niños, y tenemos reglas estrictas sobre...». «Por favor», interrumpió Sofía con vehemencia. «Solo por esta noche. Mañana buscaremos otra solución. No puedo dejarlo en la calle, no en su estado». La señora Kim observó la determinación en los ojos de la joven que ella había visto crecer, aquella niña destrozada que había llegado al orfanato aferrada a sus hermanos pequeños, convertida ahora en una mujer decidida a ayudar a otros a pesar de sus propias dificultades. Con un suspiro que mezclaba resignación y ternura, la mujer mayor abrió más la puerta. «Entren, rápido. Los niños ya están dormidos». El interior del orfanato estaba limpio y ordenado, pero mostraba signos evidentes de limitaciones económicas. Muebles bien cuidados pero antiguos, paredes con pintura descascarada en algunos rincones y dibujos infantiles que intentaban aportar color y alegría al espacio. «Puede quedarse en el cuarto de mantenimiento», susurró la señora Kim mientras los guiaba por un pasillo silencioso. «Tiene una cama plegable que usamos cuando viene el señor Park a reparar cosas. Pero solo por esta noche, Sofía. Mañana tendremos que buscar un albergue apropiado». El cuarto era pequeño pero limpio, con estanterías llenas de herramientas y materiales de reparación. La señora Kim sacó rápidamente sábanas limpias de un armario y preparó la cama plegable. «Le traeré algo de ropa del señor Park y un poco de sopa que quedó de la cena», dijo, y miró al hombre directamente. «Señor, no sé qué le ha ocurrido, pero está en un lugar seguro esta noche. Sin embargo, debo pedirle que no salga de esta habitación. Hay niños aquí y su seguridad es mi prioridad absoluta». El hombre asintió solemnemente, y por primera vez desde que lo encontrara, Sofía vio en sus ojos un destello de claridad. «Gracias», dijo con voz ronca pero firme. «Les prometo que no causaré problemas». Cuando la señora Kim salió para buscar la comida, Sofía ayudó al hombre a sentarse en la cama. Él observaba la habitación con intensidad, como si cada objeto pudiera contener la clave para desbloquear su memoria. «Esto me recuerda a algo», murmuró casi para sí mismo. Un lugar, pequeño, donde dormía cuando se detuvo bruscamente, frotándose la frente con frustración. «¿Recuerda su infancia?», preguntó Sofía con suavidad. «Fragmentos», respondió él. «Una habitación pequeña, frío, soledad», su voz se quebró ligeramente. «Pero luego hay un salto, oficinas, papeles, gente inclinándose». La señora Kim regresó con una bandeja que contenía un cuenco humeante de sopa de kimchi, pan y una muda de ropa limpia. El hombre comió con avidez pero conservando ciertos modales que contrastaban con su apariencia actual. «Sofía, es muy tarde», dijo la señora Kim después de un rato. «Deberías volver a casa. Tus hermanos estarán preocupados». La joven asintió, consciente de que había tomado una decisión impulsiva al traer a este desconocido hasta aquí, pero incapaz de arrepentirse. «Vendré mañana después de mi turno en la cafetería», prometió. «Quizás podamos averiguar algo sobre su identidad». Cuando estaba a punto de salir, el hombre la llamó. «Señorita», dudó un momento. «Gracias por no pasar de largo. La mayoría lo hace». Sus miradas se cruzaron,
y Sofía sintió un inexplicable nudo en la garganta. Había algo en aquellos ojos oscuros, una profundidad que hablaba de experiencias y conocimientos que trascendían su actual condición. A veces, las personas necesitan que alguien crea en ellas cuando han olvidado cómo creer en sí mismas, respondió, repitiendo las palabras que la propia señora Kim le había dicho años atrás, cuando el dolor por la pérdida de sus padres amenazaba con consumirla. Mientras caminaba hacia la parada del último autobús, Sofía no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel hombre. Sus manos, a pesar de la suciedad, tenían la delicadeza de alguien acostumbrado a trabajar con la mente más que con el cuerpo. Su postura, incluso en momentos de confusión, reflejaba una dignidad innata. Y aquellos números y palabras que murmuraba. Proyecto Luna, sonaba como algo importante, algo corporativo. Ya en el autobús casi vacío, mirando las luces de la ciudad a través de la ventanilla, Sofía tuvo el presentimiento de que acababa de cruzarse con alguien cuya historia cambiaría la suya propia. Lo que no podía imaginar era cuánto, ni de qué manera. Quizás es solo un pobre hombre confundido, se dijo a sí misma mientras el vehículo avanzaba por las calles desiertas. O quizás. No se atrevió a completar el pensamiento. Era demasiado fantasioso pensar que aquel mendigo pudiera ser alguien importante. Esas cosas solo pasaban en las novelas y dramas que a veces veía con Seo Yeon cuando tenía un momento libre. Siempre recogiendo almas perdidas, hermana, le había dicho mientras se preparaban para dormir. Un día te traerás a casa un tigre herido creyendo que es un gatito. El turno en la cafetería transcurría lentamente. Sofía servía cafés y limpiaba mesas mientras su mente divagaba hacia el misterioso hombre. ¿Estaría aún en el orfanato? ¿Habría recordado algo? Las horas se arrastraban, y cuando finalmente pudo quitarse el delantal, salió casi corriendo hacia la parada del autobús. El orfanato parecía diferente a la luz del día. Los niños jugaban en el pequeño patio trasero, sus risas contrastando con el ambiente sombrío de la noche anterior. La señora Kim la recibió con una expresión indescifrable. Está en la cocina, dijo antes de que Sofía pudiera preguntar. Ha estado ayudando toda la mañana. Tiene buenas manos para reparar cosas. Sofía encontró al hombre inclinado sobre el fregadero, arreglando una tubería que llevaba meses goteando. Estaba limpio, afeitado, y vestía ropa prestada que le quedaba ligeramente grande. El cambio era sorprendente. ¿Ha recordado algo?, exclamó Sofía emocionada. El hombre se sobresaltó, golpeándose la cabeza contra la encimera. Al girarse, Sofía notó que sus ojos estaban más claros, aunque seguían reflejando confusión. No exactamente, respondió con voz más firme que la noche anterior. Pero descubrí que sé hacer cosas, mis manos recuerdan lo que mi mente ha olvidado. Se secó las manos con un trapo y señaló varios electrodomésticos pequeños sobre la mesa. Arreglé la batidora, la tostadora y ahora esta tubería. Lo hice, automáticamente. Como si mi cuerpo supiera qué hacer sin necesidad de pensar. Sofía observó las reparaciones, impresionada. No era el trabajo de un aficionado, sino de alguien con conocimientos técnicos precisos. Anoche, después de que te fueras, continuó él, bajando la voz, tuve sueños, o quizás recuerdos. Vi despachos con grandes ventanales, documentos con sellos oficiales, reuniones en salas con mesas de caoba. Y un nombre que se repetía, Proyecto Luna. Sus ojos se nublaron momentáneamente con frustración. Pero cuando intento concentrarme en los rostros o leer los documentos en mis recuerdos, todo se vuelve borroso, como si alguien hubiera derramado agua sobre una pintura fresca. La señora Kim entró en la cocina con una bandeja de té. Ha estado así toda la mañana, comentó, sirviendo las tazas. Reparando cosas y murmurando sobre proyectos y códigos. Intentamos buscar en Internet noticias sobre personas desaparecidas, pero sin un nombre. ¿Han llamado a la policía?, preguntó Sofía. La anciana negó con la cabeza. Él no quiere. Dice que siente que no debe hacerlo. Y después de tantos años trabajando con personas en situación vulnerable,
he aprendido a respetar esos instintos. El hombre bebió un sorbo de té, sujetando la taza con una elegancia incongruente con su situación actual. Hay momentos, dijo con la mirada perdida en el líquido ambarino, en que siento que estoy al borde de recordarlo todo. ¿Cómo estar de pie al límite de un precipicio, sabiendo que la respuesta está al otro lado, pero temiendo que saltar significaría, ¿qué? ¿Peligro? ¿Dolor? Un repentino estruendo en el patio interrumpió la conversación. Un niño había caído del columpio. La señora Kim salió apresuradamente a atenderlo. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Sofía cuando quedaron solos. ¿Por qué crees que no quieres recordar? A veces, cuando perdemos la memoria, es porque hay algo doloroso que nuestra mente intenta protegernos de revivir. El hombre la miró intensamente, como si intentara descifrar un enigma en su rostro. No es miedo al dolor, respondió finalmente. Es miedo a la verdad. En mis sueños hay poder. Decisiones que afectan a muchas personas. Y traición. Alguien cercano a mí. Se interrumpió abruptamente, apretando los ojos con fuerza mientras se sujetaba a la mesa. Sofía se apresuró a sostenerlo, temiendo que fuera a desmayarse. «Sangre», exclamó él con voz ahogada. Vi sangre en el suelo de un despacho. Papeles esparcidos. Una ventana rota. Y alguien diciendo, nadie encontrará tu cuerpo, primo. La corporación será mía. Sus ojos se abrieron de golpe, dilatados por el horror del recuerdo. Me empujaron, susurró. Caí pero, no morí. ¿Cómo llegué al parque? ¿Han pasado días? ¿Semanas? Sofía lo ayudó a sentarse, procesando lo que acababa de escuchar. No era simplemente un caso de amnesia. Este hombre podría ser víctima de un intento de asesinato. Necesitamos saber quién eres, dijo con firmeza. Si lo que viste es real, podrías estar en peligro. Si recuerdo quién soy, también recordaría quién intentó matarme, razonó él. ¿Y si esa persona es tan poderosa como para hacerme desaparecer? Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro, recuperar su identidad podría ponerlos a todos en riesgo. La señora Kim regresó con una expresión preocupada. Han venido dos hombres preguntando por un vagabundo, informó en voz baja. Dicen ser trabajadores sociales del distrito, pero nunca los había visto antes. Y el coche que conducen es demasiado lujoso para funcionarios municipales. El rostro del hombre palideció instantáneamente. Me han encontrado, murmuró. No sé cómo, pero lo han hecho. Sofía sintió que el miedo se extendía por su pecho como agua helada. La situación dejaba de ser un misterio abstracto, ahora era un peligro real frente a su puerta. ¿Qué les has dicho?, preguntó a la señora Kim. Que no tenemos a nadie así aquí. Que solo hay niños y personal autorizado, respondió la mujer. Parecieron creerme, pero vi cómo miraban hacia las ventanas. No se han ido del todo, están aparcados a una calle de distancia. El hombre se levantó tambaleante, dirigiéndose a la ventana más cercana. Con movimientos calculados para no ser visto desde el exterior, observó la calle. El coche negro, dijo, y su voz adquirió de repente un tono diferente, más autoritario. Es de la flota corporativa. Seguridad privada, no trabajadores sociales. Sofía y la señora Kim intercambiaron miradas sorprendidas. Era como si, por un instante, otra persona hubiera emergido a través de la confusión. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sofía. El hombre se apartó de la ventana, y sus ojos reflejaban ahora una lucidez inquietante. Porque yo firmé la autorización para comprar esos vehículos, respondió con una certeza que no admitía dudas. Son blindados, nivel 3. Los que usamos para transportar ejecutivos en zonas de alto riesgo. La habitación quedó en silencio mientras absorbían la implicación de sus palabras. Los que usamos, había dicho.
No era un empleado cualquiera, que era alguien con autoridad para tomar esas decisiones. Tenemos que sacarte de aquí, dijo Sofía finalmente. Si esos hombres vuelven con refuerzos o una orden, no puedo poneros en peligro, protestó él. Quizás debería entregarme y recordar quién eres cuando ya sea demasiado tarde, interrumpió Sofía. No. Te encontré por una razón. Y ahora tenemos que encontrar respuestas antes que ellos te encuentren a ti. La señora Kim asintió lentamente, dirigiéndose a un armario del que extrajo un abrigo, una gorra y una mascarilla. Sal por la puerta trasera, a través del huerto, indicó. Hay un camino que lleva al templo abandonado. Podéis ocultaros allí mientras decidís qué hacer. Mientras se preparaban para salir, el hombre se detuvo frente a un espejo en el pasillo. Por primera vez desde que lo encontrara, pareció realmente verse a sí mismo. Esta cara, murmuró, tocándose las mejillas afeitadas. La conozco, pero no la reconozco. Como ver a un extraño que resulta familiar. Sofía observó su reflejo junto al de él. El contraste entre ambos era evidente, ella, pequeña, con ropas simples y rasgos suavizados por años de trabajo duro, él, alto, con un porte natural que ni siquiera la ropa prestada podía disimular, y facciones que, incluso demacradas, sugerían refinamiento y autoridad. Encontraremos quién eres, prometió. Y luego decidirás si quieres volver a hacerlo o no. Salieron por la puerta trasera mientras la señora Kim distraía a los niños con una historia. El huerto, pequeño pero bien cuidado, ofrecía cierta cobertura hasta llegar a la verja posterior. Desde allí, un camino apenas visible ascendía entre árboles hacia las colinas donde se alzaba el templo abandonado. Mientras avanzaban en silencio, agachados entre la vegetación, Sofía no podía evitar preguntarse en qué se había metido. Su vida, ya complicada por las responsabilidades familiares y económicas, ahora se entrelazaba con lo que parecía ser una conspiración corporativa. ¿Estaría poniendo a sus hermanos en peligro por ayudar a este desconocido? Y sin embargo, cuando miraba de reojo al hombre que caminaba junto a ella, veía determinación mezclada con el miedo y la confusión. Fuera quien fuese, estaba luchando por recuperar no solo su identidad, sino su propia humanidad. De repente, él se detuvo, mirando hacia el valle donde se extendía la ciudad. El sol comenzaba a descender, tiñendo los edificios de tonos dorados y rojizos. Torre Mirae, dijo señalando un rascacielos que destacaba en el horizonte, un gigante de cristal y acero que dominaba el distrito financiero. Ahí es donde trabajo. Donde sucedió. Sofía contuvo la respiración. El edificio que señalaba era la sede de Mirae Enterprises, uno de los mayores conglomerados del país. Solo los ejecutivos de más alto nivel ocupaban oficinas en esa torre. ¿Estás seguro?, preguntó, sintiendo que se adentraban en aguas cada vez más profundas. Él asintió, y sus ojos se llenaron de una mezcla de reconocimiento y temor. Mi oficina está en el piso 52, añadió con voz distante. Puedo ver toda la ciudad desde allí. Y en las mañanas despejadas, incluso las montañas más allá del río. El mundo parecía haberse detenido mientras ambos contemplaban la torre que brillaba como una aguja dorada en la distancia. Quienquiera que fuese este hombre, no era un empleado común. Era alguien en la cúspide del poder económico. Un pensamiento inquietante cruzó la mente de Sofía, y si al ayudarlo a recuperar su identidad estaba resucitando a alguien que quizás merecía su destino. Las historias sobre la corrupción y las prácticas despiadadas de los grandes conglomerados eran bien conocidas. Como si leyera sus pensamientos, el hombre habló sin apartar la vista del horizonte. No sé qué clase de persona era allí arriba. Pero sé qué clase de persona soy aquí abajo, ahora mismo. Y quiero creer que merezco una segunda oportunidad para descubrirlo. Este lugar ha estado abandonado desde que tengo memoria, comentó Sofía mientras ayudaba al hombre a entrar. Los monjes se fueron hace décadas cuando construyeron el nuevo templo en el valle. Venía aquí a esconderme cuando necesitaba estar sola. El interior olía a humedad y a incienso antiguo.
Estatuas de Buda parcialmente deterioradas observaban con serenidad eterna desde sus pedestales. A pesar del abandono, había algo pacífico en aquel espacio. Estaremos seguros aquí hasta que decidamos qué hacer, añadió, sacando de su mochila una pequeña linterna, agua y algunos bocadillos que había comprado apresuradamente antes de ir al orfanato. El hombre recorrió el espacio con pasos lentos pero seguros, como si evaluara la estructura del edificio. Se detuvo frente a una pintura mural desgastada que representaba el ciclo del karma. El eterno retorno, murmuró. Destino y consecuencia. Sofía lo observaba atentamente. Desde que habían visto la torre, algo había cambiado en él. Su postura era más erguida, su mirada más penetrante, como si fragmentos de su verdadera personalidad emergieran entre la confusión. ¿Has recordado más cosas?, preguntó, ofreciéndole agua. El hombre bebió lentamente antes de responder. Nombres. Rostros. Como piezas de un rompecabezas que no logró encajar, hizo una pausa, frotándose las sienes. Sé que la empresa se llama Mirae. Sé que hay un proyecto importante, algo relacionado con tecnología de comunicación avanzada. Y sé que alguien cercano a mí quería que yo desapareciera. Se sentó en un banco de piedra, exhausto por el esfuerzo de recordar. Lo más frustrante es que siento que mi nombre está ahí, en la punta de mi lengua. Tan cerca y a la vez tan lejos. Sofía sacó su teléfono, dudando un momento. Podríamos buscar información sobre Mira Enterprises, sugirió. Ver quién está al mando, quiénes son los ejecutivos. El hombre negó enérgicamente con la cabeza. No. Podrían rastrear tu búsqueda. Si son tan poderosos como creo, tienen recursos para monitorear las redes. Su voz adquirió un tono de autoridad que sorprendió a ambos. La paranoia empresarial es una realidad en ese nivel. Lo sé porque yo mismo implementé algunos de esos sistemas. Sus ojos se abrieron con sorpresa ante su propia revelación. ¿Lo ves?, continuó. Sé cosas sobre seguridad corporativa, sobre estrategias defensivas. ¿Quién sabe esas cosas? No un empleado común. Sofía guardó su teléfono, impresionada por la súbita claridad en su razonamiento. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. No podemos quedarnos escondidos para siempre. El hombre se levantó y caminó hacia una de las ventanas sin cristales. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas y púrpuras. Necesito ver la torre de cerca, declaró. Creo que estar ahí, ver el edificio, podría desencadenar más recuerdos. Es arriesgado, pero, ¿arriesgado?, interrumpió Sofía. Es una locura. Si te están buscando, ese sería el primer lugar donde vigilarían. Él se giró para mirarla, y por primera vez desde que lo encontró, Sofía vio determinación absoluta en sus ojos. Tienes razón. Es por eso que iré solo. De ninguna manera, replicó ella con firmeza. No te dejaré ir solo. Ya has hecho demasiado por mí, respondió él, acercándose y tomando suavemente sus manos. No puedo exponerte a más peligro. Tus hermanos te necesitan. El contacto provocó una extraña corriente entre ambos. Las manos de él, a pesar de las dificultades recientes, conservaban la suavidad de quien no ha realizado trabajo físico duro, contrastando con las de Sofía, endurecidas por años de labor constante. Mis hermanos me han enseñado que nunca se abandona a alguien que necesita ayuda, respondió ella, sosteniendo su mirada. Y menos cuando ese alguien no puede defenderse plenamente. Un silencio cargado de emociones llenó el espacio entre ellos. El crepúsculo avanzaba, sumiendo el templo en sombras cada vez más densas. Hay otro problema, añadió Sofía tras un momento. Necesito avisar a Mino de que no volveré a casa esta noche. Pero si usamos el teléfono, podrían rastrearlo, completó él. ¿Hay algún teléfono público cerca? ¿Algún lugar desde donde puedas llamar sin usar tu móvil? Sofía reflexionó un momento. La tienda del señor Kang,
a unos 20 minutos de aquí. Es un anciano que se niega a modernizarse. Sigue teniendo un teléfono fijo en la pared. Bien, asintió él. Esperaremos a que oscurezca completamente y luego iremos allí. Después, nos dirigiremos hacia la ciudad. Pero con condiciones, si en algún momento sientes que estás en peligro, me dejarás y volverás con tu familia. Sofía iba a protestar, pero algo en su expresión la detuvo. Era una mezcla de súplica y autoridad que resultaba extrañamente conmovedora. De acuerdo, concedió finalmente. Pero tú también debes prometerme algo, si recuperas tu memoria y resultas ser alguien importante, no olvidarás que hubo personas que te ayudaron cuando no eras nadie. Un destello de emoción cruzó el rostro del hombre. Te lo prometo, respondió con voz grave. Aunque no recuerde nada más, recordaré tu bondad. El silencio volvió a envolverlos mientras la oscuridad descendía sobre el templo. Solo el débil haz de la linterna iluminaba ahora el espacio, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre las paredes antiguas. Pasaron una hora compartiendo el modesto alimento que Sofía había traído, hablando en voz baja sobre posibilidades e hipótesis. Con cada minuto que pasaba, el hombre parecía más coherente, como si la proximidad de respuestas estimulara su memoria fragmentada. Creo que es hora de irnos, dijo finalmente Sofía, guardando los restos de comida en su mochila. La tienda del señor Kang cierra a las 9. Se aventuraron fuera del templo con precaución. La noche había caído por completo, y la luna, casi llena, proporcionaba suficiente luz para descender por el sendero sin usar la linterna, que podría delatarlos. El bosque nocturno estaba lleno de sonidos, el murmullo distante de la ciudad, el canto de los insectos, el crujir de ramas bajo sus pies. Caminaban en silencio, atentos a cualquier indicio de peligro. «Espera», susurró él de repente, extendiendo un brazo para detener a Sofía. Se quedaron inmóviles, escuchando. A lo lejos, el sonido inconfundible de motores aproximándose. «Están recorriendo los caminos», murmuró él, tirando de Sofía para ocultarse tras un grueso árbol. No es coincidencia. A través de las ramas, vieron luces que se movían en la distancia. Faros de vehículos que ascendían por el camino principal hacia el templo. ¿Cómo nos han encontrado?, preguntó Sofía, sintiendo que su corazón latía desbocado. El hombre sacudió la cabeza, su expresión oscureciéndose. Deben tener recursos que no imaginamos. Cámaras de seguridad públicas, quizás. O informantes en el vecindario, su voz adquirió un tono amargo. La ironía es que probablemente yo mismo implementé esos protocolos de búsqueda. Tenemos que alejarnos del sendero, urgió Sofía. Conozco estos bosques desde niña. Hay otro camino que desciende por la cara norte de la colina. Es más empinado, pero nos llevará directamente al barrio comercial. Allí podremos mezclarnos con la gente. Se adentraron en la espesura, moviéndose con dificultad entre arbustos y rocas. Sofía guiaba el camino, recordando rutas exploradas durante su infancia, cuando el bosque era su refugio de las duras realidades de la vida. Después de casi 20 minutos de descenso cauteloso, llegaron a los límites de una zona comercial modesta pero animada. Pequeñas tiendas y restaurantes familiares iluminaban la calle con sus letreros luminosos. Personas comunes regresaban a casa tras una jornada laboral, ajenas al drama que se desarrollaba a pocos metros. La tienda del señor Kang está en esa esquina, indicó Sofía señalando un pequeño establecimiento con un letrero desgastado que anunciaba abarrotes y necesidades. Se detuvieron a cierta distancia, observando. El local parecía tranquilo, con su dueño anciano acomodando productos en estantes visibles desde la ventana. Iré yo sola, decidió Sofía. El señor Kang me conoce, si entras conmigo, podría hacer preguntas. Espérame aquí, oculto entre esos árboles. Ten cuidado, advirtió él. Si ves algo sospechoso, cualquier cosa, sal inmediatamente y busca un lugar seguro. No te preocupes por mí. Sofía asintió y se alejó, mezclándose con los transeúntes. Mientras caminaba hacia la tienda,
sintió una extraña sensación de estar siendo observada. Disimuladamente miró a su alrededor, pero solo vio personas normales en sus actividades cotidianas. La campanilla de la puerta tintineó cuando entró. El señor Kang, un hombre diminuto de unos 80 años, levantó la vista sorprendido. «Sofía. ¡Qué alegría verte!», exclamó con una sonrisa que revelaba dientes desiguales. «¿Cómo están tus hermanos?». «Todos bien, gracias», respondió ella, esforzándose por parecer casual. «Señor Kang, ¿podría usar su teléfono? El mío se quedó sin batería y necesito avisar a Minho que llegaré tarde». «Por supuesto, pequeña», asintió el anciano, señalando el aparato en la pared. «Sabes que está siempre disponible para ti». Sofía marcó el número de casa, sintiendo un nudo en la garganta. Minho respondió al segundo timbre. «Diga». «Minho, soy yo», dijo, intentando mantener la voz firme. «No podré volver a casa esta noche. Estoy ayudando a la señora Kim con una emergencia». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Estás con él, verdad?», preguntó su hermano en voz baja. «Con el hombre que encontraste anoche». Sofía contuvo la respiración, sorprendida por la perspicacia de Minho. «¿Cómo lo sabes?». «Vinieron preguntando por ti». «Dos hombres con trajes caros y actitud intimidante», explicó él. «Dijeron que eras testigo en un caso de fraude corporativo». No les creí ni una palabra. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Habían estado en su casa. Sabían dónde vivía. «Minho, escúchame bien», susurró con urgencia. «Lleva a Seo Yeon y a Hyo a casa de la tía San-mi. Inmediatamente. No abran la puerta a nadie. Yo los contactaré cuando sea seguro». «Sofía, ¿en qué te has metido?». La voz de su hermano reflejaba preocupación genuina. «Si estás en peligro, estaré bien», le interrumpió, deseando creer sus propias palabras. «Solo haz lo que te digo, por favor. Te lo explicaré todo después». Tras colgar, Sofía se quedó un momento inmóvil, procesando la información. La situación era peor de lo que pensaba. No solo la buscaban a ella, sino que también habían involucrado a su familia. Se giró para agradecerle al señor Kang y se encontró con el anciano mirándola con expresión preocupada. «¿Problemas, dijo él, colocando suavemente una mano arrugada sobre la de Sofía. «Sea lo que sea, recuerda que incluso la noche más oscura termina con el amanecer». Sofía le dedicó una sonrisa tensa y se dirigió a la puerta. Al salir, miró hacia el lugar donde había dejado al hombre, pero no lo vio. Un pánico súbito la invadió hasta que notó una figura que le hacía señas desde un callejón lateral. Se acercó rápidamente, encontrándolo oculto tras un contenedor de basura. «Tenemos que movernos», dijo él antes de que pudiera hablar. «Hay un coche sospechoso que ha pasado 2 veces por la calle mientras estabas dentro». «Han ido a mi casa», informó Sofía con voz temblorosa. «Han hablado con mi hermano». El rostro del hombre se endureció con una mezcla de culpa y determinación. «Lo siento mucho», dijo. «Nunca debí permitir que te involucraras. Ahora es el momento de separarnos. Ve con tu familia, protégelos». Sofía sacudió la cabeza con firmeza. «Ya es tarde para eso. Si me voy ahora, simplemente me seguirán hasta ellos. Mi hermano los llevará a un lugar seguro», respiró hondo, tomando una decisión. «Continuaremos con el plan. Iremos a la Torre Mirae». El hombre la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura? Una vez que entremos en ese territorio, no habrá vuelta atrás». «Ya no hay vuelta atrás para ninguno de los dos», respondió ella con determinación. «Encontremos respuestas. Es nuestra única salida». Comenzaron a moverse por callejones secundarios, evitando las calles principales. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de estar acercándose a un punto sin retorno.
Lo que empezó como un acto de caridad hacia un desconocido se había transformado en una búsqueda desesperada por descubrir una verdad que podría cambiar sus vidas para siempre. La luz del atardecer se filtraba a través del techo semiderruido, creando patrones dorados sobre el suelo polvoriento. En algún rincón, el agua de lluvia acumulada goteaba con un ritmo hipnótico. Parece seguro, por ahora, dijo Sofía, inspeccionando el lugar. Nadie viene aquí desde hace años. La gente del pueblo cree que está maldito. El hombre se dejó caer contra una columna, exhausto por la subida y las emociones del día. Su mirada vagó por las estatuas desgastadas, los altares vacíos. «Qué curioso», murmuró. «Me siento más en paz aquí que en cualquier otro sitio que pueda recordar». Sofía extrajo de su bolso una botella de agua y algunos bocadillos que había tomado apresuradamente de la cocina del orfanato. Mientras compartían la escasa comida, el silencio entre ellos se volvió más cómodo, casi familiar. «Deberías volver con tus hermanos», dijo él de repente. «Es peligroso que sigas conmigo». Sofía negó con la cabeza mientras enviaba un mensaje a Mino explicándole que llegaría tarde, inventando una historia sobre horas extra en la cafetería. «No podría dormir sabiendo que estás aquí solo, sin recuerdos y con gente peligrosa buscándote», respondió con firmeza. «Además, Mino es perfectamente capaz de cuidar a los pequeños por una noche». El hombre la miró con una mezcla de gratitud y asombro. «¿Por qué arriesgas tanto por un desconocido? No tiene sentido». Sofía apartó la mirada, enfocándose en un rayo de luz que atravesaba una grieta en la pared. «Mi padre me enseñó que las personas no son desconocidas, solo amigos que aún no conocemos», dijo con voz queda. «Antes de morir, me hizo prometer que nunca daría la espalda a quien necesitara ayuda. Es lo único que me queda de él». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora cargado de algo diferente, una complicidad nacida de confesiones compartidas en la penumbra. «Tenemos que darle un nombre», dijo Sofía de repente. «No puedo seguir llamándote, oye, o tú». El hombre sonrió, quizás por primera vez desde que lo encontrara. «Elige tú. Al fin y al cabo, me encontraste. Es justo que me bautices». Sofía lo estudió detenidamente, la elegancia natural de sus movimientos, la inteligencia que brillaba tras la confusión en sus ojos, la fuerza contenida en su postura incluso cuando estaba agotado. «Alejandro», decidió finalmente. «Significa, protector de hombres. Y además, suena a alguien con quien no querrías meterte». Una sonrisa fugaz iluminó el rostro del hombre. «Alejandro», repitió, como saboreando el nombre. «Me gusta. Tiene fuerza, pero también cierta melancolía». Mientras la oscuridad se adensaba a su alrededor, improvisaron un campamento con lo poco que tenían. Sofía había traído una pequeña linterna, que ahora proyectaba sombras fantasmales contra las paredes del templo. «Necesitamos un plan», dijo Alejandro, sentándose con las piernas cruzadas frente a la débil luz. «No podemos quedarnos aquí indefinidamente, y tampoco puedo seguir poniendo en peligro a más personas». «Primero necesitamos más información», respondió Sofía. «Si trabajabas en la Torre Mirae, debe haber registros, noticias, algo que nos diga quién eres realmente». Extrajo su viejo teléfono y, tras asegurarse de desactivar la localización, comenzó a buscar información sobre Mirae Enterprises. Pronto encontró páginas sobre la poderosa corporación. «Mira esto». Mirae Enterprises, conglomerado especializado en tecnología, construcción y bienes raíces. El CEO es Home Park. Sofía le mostró la foto de un hombre mayor, de rostro severo. «¿Te resulta familiar?». Alejandro entrecerró los ojos, concentrándose en la imagen hasta que un súbito destello de reconocimiento iluminó su mirada. «Es mi tío», dijo con seguridad. «El hermano de mi madre». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. «¿Tu tío? Entonces tú». Siguió deslizando páginas hasta detenerse en una noticia fechada 3 semanas atrás. Su rostro palideció. «Ejecutivo de Mirae desaparecido tras reunión de emergencia», leyó en voz alta.
La corporación mantiene hermetismo sobre la desaparición de Daniel Park, sobrino del CEO y director de innovación, quien no ha sido visto desde. Le mostró la foto que acompañaba al artículo. Aunque más arreglado y con el cabello corto y perfectamente peinado, no había duda, era él. Daniel Park, murmuró Alejandro, tocando la pantalla como si pudiera alcanzar al hombre de la fotografía. Soy yo, pero no me siento como él. Sofía continuó leyendo. Fuentes anónimas sugieren que su desaparición podría estar relacionada con desacuerdos sobre el polémico Proyecto Luna, una iniciativa de desarrollo urbano que ha generado protestas por su impacto ambiental y social. Alejandro se puso rígido, su respiración se aceleró. Proyecto Luna, repitió. Lo sabía. Era real. Yo me opuse a algo relacionado con ese proyecto. ¿Había documentos, pruebas de qué? Se sujetó la cabeza, frustrado por los fragmentos inconexos que flotaban en su memoria. Sofía continuó investigando, esta vez buscando específicamente Daniel Park y Proyecto Luna. Los resultados mostraban a un hombre respetado en el mundo empresarial, considerado el heredero natural de Mirae tras la retirada de su tío. Las fotos lo mostraban en galas benéficas, conferencias de tecnología y reuniones con políticos. Pareces importante, comentó Sofía. Muy importante. Y muy solo, añadió Alejandro, observando las imágenes donde siempre aparecía rodeado de gente pero extrañamente aislado. No veo amigos, familia, solo contactos profesionales. Algo más abajo en los resultados, una noticia menor capturó la atención de Sofía. Ejecutivo de Mirae cuestiona proyecto insignia de la compañía, leyó. Daniel Park habría expresado dudas sobre la viabilidad y ética del proyecto Luna durante la última reunión de accionistas, generando tensiones con su primo, Seo-Jun Park, director financiero y aspirante al liderazgo del conglomerado. Alejandro se sobresaltó violentamente. Seo-Jun, el nombre desató un torbellino en su mente. Mi primo. Crecimos juntos, pero siempre hubo rivalidad. Él quería. Un destello de memoria lo golpeó con tal fuerza que se tambaleó hacia atrás. Fue él. Exclamó con una mezcla de horror y certeza. Estábamos discutiendo en mi oficina. Yo había descubierto algo sobre el proyecto Luna, algo terrible. Tenía documentos que lo probaban. Le dije que iría a mi tío, a la junta directiva, incluso a las autoridades si era necesario. Sofía lo observaba, inmóvil, mientras los recuerdos fluían como una presa rota. Seo-Jun se rió, continuó Alejandro, con la mirada perdida en la memoria. Dijo que era tarde, que mi tío ya estaba de su lado. Que los accionistas preferirían ignorar la verdad antes que enfrentar un escándalo. Y entonces, sacó algo de su bolsillo. No vi qué era. Solo sentí el golpe en la cabeza. Se tocó instintivamente la cicatriz bajo el cabello. Cuando empecé a perder la conciencia, lo oí hablar por teléfono. Ordenó a alguien que se deshiciera de mí, que pareciera un accidente. Dijo que tenía los documentos, que nadie creería mi palabra contra la suya. El silencio que siguió a esta revelación fue denso, opresivo. Sofía procesaba la magnitud de lo que acababan de descubrir. No era simplemente un caso de amnesia, sino un intento de asesinato encubierto en las más altas esferas del poder corporativo. Los hombres del coche negro, murmuró. Deben ser seguridad privada de Mirae. ¿Cómo nos encontraron? Alejandro reflexionó un momento. Alguien debe haberme visto anoche, cuando me llevaste al orfanato. Quizás un vecino, un transeúnte. Seo-Jun debe haber ofrecido una recompensa por información sobre mi paradero. La luz de la linterna comenzó a parpadear, añadiendo un toque siniestro a la situación. Necesitamos esos documentos, dijo Sofía finalmente. Son tu única protección. Si tienes pruebas de lo que descubriste, podrías exponerlos. Alejandro asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban duda. ¿Y si los documentos ya no existen? Seo-Jun dijo que los tenía. Pero quizás tengas copias en algún lugar, sugirió Sofía.
¿no harías un respaldo de algo tan importante? Una chispa de reconocimiento iluminó el rostro de Alejandro. La casa del lago, susurró. Tengo una cabaña en las montañas, lejos de la ciudad. Mi refugio personal. Nadie sabe de ella excepto. Su expresión se ensombreció. Mi asistente, Hyeon. Le confié la ubicación hace tiempo. Pero no sé si puedo confiar en ella ahora. Si está trabajando para Seo-Jun. El sonido de ramas quebrándose en el exterior interrumpió bruscamente la conversación. Ambos se congelaron, conteniendo la respiración. Sofía apagó rápidamente la linterna, sumiendo el templo en oscuridad. Los pasos se acercaban, lentos pero decididos. No era el andar casual de un excursionista perdido. Alguien los había encontrado. Alejandro tomó la mano de Sofía y la guió silenciosamente hacia el fondo del templo, donde una abertura en la pared ofrecía una posible ruta de escape. El contacto de su piel transmitía una determinación que contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado hasta entonces. Pase lo que pase, susurró tan bajo que Sofía apenas pudo oírlo, no dejes que te atrapen. Si me encuentran, corre. Busca la cabaña. Latitud 37.5842, longitud 127.1003. Hay una caja fuerte detrás del cuadro del salón. La combinación es la fecha del cumpleaños de mi madre, 08-15-1965. Sofía quiso protestar, pero los pasos ya estaban demasiado cerca. Se deslizaron por la abertura justo cuando el haz de una potente linterna iluminó el interior del templo. ¿Seguro que entraron aquí?, preguntó una voz masculina, grave y profesional. Positivo, respondió otra. El sistema de reconocimiento facial lo identificó en el sendero hace 2 horas. No puede haber ido muy lejos en su estado. Ocultos tras una estatua derruida, Sofía y Alejandro intercambiaron miradas. El reconocimiento facial explicaba cómo los habían localizado tan rápido. La tecnología de mira estaba por todas partes, incluso en este rincón aparentemente olvidado. Separémonos, ordenó la primera voz. Tú revisa el perímetro. Yo buscaré dentro. Y recuerda las órdenes, lo necesitamos vivo. Alejandro apretó con más fuerza la mano de Sofía. En la penumbra, sus ojos comunicaban determinación y miedo a partes iguales. No necesitaban palabras para entender que los siguientes minutos determinarían no solo su libertad, sino posiblemente su supervivencia. El hombre con la linterna se adentró más en el templo, iluminando cada rincón metódicamente. La luz se acercaba inexorablemente a su escondite. Sofía contuvo la respiración mientras calculaba sus opciones. Si los descubrían, no tendrían oportunidad contra hombres entrenados y probablemente armados. En ese momento, un fuerte ruido proveniente del exterior, como el de un animal grande atravesando la maleza, captó la atención del perseguidor. La luz de la linterna se desvió hacia la entrada. ¿Encontraste algo?, gritó, dirigiéndose hacia la salida. Aprovechando la distracción, Alejandro tiró de la mano de Sofía, guiándola hacia una puerta lateral casi oculta por la vegetación. Avanzaron agachados, evitando pisar ramas secas o provocar cualquier sonido delatador. La noche había caído por completo, y la oscuridad era ahora su aliada. Se deslizaron por un sendero apenas visible que parecía descender por la parte trasera de la montaña, lejos del camino principal por el que habían subido. Este camino debe llevar al pueblo vecino, susurró Alejandro. Si logramos llegar a la carretera, podríamos tomar un autobús hacia las montañas del este. Sofía asintió, aunque la preocupación nublaba su rostro. ¿Y mis hermanos? No puedo simplemente desaparecer. Alejandro se detuvo, su rostro un conflicto de emociones bajo la débil luz de la luna. Tienes razón. No puedo pedirte que abandones todo por ayudarme, dijo con resolución. Te llevaré a un lugar seguro y luego seguiré solo. No es tan simple, protestó Sofía. Esos hombres nos vieron juntos. Si me encuentran. No necesitó terminar la frase.
Ambos sabían que ya estaba involucrada más allá de cualquier posibilidad de retorno a su vida normal. Su única esperanza era encontrar las pruebas y exponer la conspiración antes de que Seo-Jun pudiera silenciarlos permanentemente. El sonido de ladridos en la distancia los puso en alerta. Habían traído perros rastreadores. Tenemos que darnos prisa, urgió Alejandro, apretando el paso. Si llegan a la carretera antes que nosotros, estaremos atrapados. Descendieron por el escarpado sendero tan rápido como se atrevían en la oscuridad. Cada paso incierto podía significar una caída peligrosa. Las luces del pueblo se veían como estrellas distantes al fondo del valle. De repente, Alejandro se detuvo tan bruscamente que Sofía chocó contra su espalda. ¿Qué pasa?, susurró alarmada. En la oscuridad, apenas distinguió cómo Alejandro señalaba hacia adelante. El sendero terminaba abruptamente en un precipicio. El camino había sido cortado por un derrumbe reciente. Estamos atrapados, murmuró él, la desesperación filtrándose en su voz. Los ladridos se acercaban, cada vez más definidos en el silencio de la noche. Las luces de las linternas bailaban entre los árboles más arriba, descendiendo gradualmente hacia ellos. Sofía escudriñó frenéticamente los alrededores hasta que su mirada se posó en una formación rocosa a pocos metros de distancia. Allí, señaló. Parece una cueva. Se acercaron a lo que efectivamente era la entrada de una pequeña cueva, apenas visible entre la vegetación. Sin tiempo para dudar, se introdujeron en la oscura apertura, justo cuando las voces de sus perseguidores se hacían audibles. El interior era frío y húmedo, más profundo de lo que aparentaba desde fuera. Avanzaron a tientas hasta que consideraron estar lo suficientemente lejos de la entrada. ¿Crees que nos vieron entrar?, preguntó Sofía en un susurro apenas audible. No lo sé, respondió Alejandro. Pero los perros podrían captar nuestro olor hasta aquí. Como confirmando sus temores, los ladridos se intensificaron cerca de la entrada de la cueva. Las voces de los hombres se mezclaban con el eco cavernoso. Están dentro, dijo una voz. Los perros no se equivocan. Es una cueva inexplorada, respondió otra voz. Podría haber pasadizos, túneles, incluso derrumbes. Es peligroso entrar sin equipo. Hubo un momento de discusión que no pudieron distinguir claramente. Bien, estableceremos un perímetro, concluyó la primera voz. Llamaré por refuerzos y equipo. No pueden escapar. Solo tienen que esperar. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas de preocupación. Estaban temporalmente a salvo, pero también completamente atrapados. Alejandro encendió la linterna del teléfono de Sofía, cubriéndola parcialmente con la mano para minimizar la luz. La débil iluminación reveló que se encontraban en lo que parecía ser un antiguo túnel minero, con soportes de madera desgastados y rieles oxidados en el suelo. Esto debe conectar con las viejas minas de la región, murmuró Sofía. Mi padre solía contar historias sobre ellas. Algunos túneles llegaban hasta el otro lado de la montaña. Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Alejandro. Si pudiéramos atravesarlos. Sofía asintió, pero su expresión reflejaba cautela. Es peligroso. Estas minas fueron abandonadas hace décadas. Podría haber derrumbes, gases tóxicos. Se miraron largamente, evaluando sus opciones, esperar a ser capturados o arriesgarse en la oscuridad desconocida de los túneles. No tenemos alternativa, dijo finalmente Alejandro. Cada minuto que pasa, Seo-Jun se acerca más a consolidar su mentira. Si llega a convencer a mi tío de que estoy muerto o, peor aún, de que traicioné a la compañía. Sofía comprendió. No era solo cuestión de supervivencia personal, era una carrera contra el tiempo para evitar que una conspiración mucho mayor se completara. Sofía y el hombre observaban desde una cafetería situada en una esquina diagonal a la entrada principal. Habían logrado llegar hasta allí mediante una serie de viajes en taxi, cambiando de vehículo frecuentemente para asegurarse de que nadie lo seguía. ¿Sientes algo al verla?, preguntó Sofía,
estudiando el rostro del hombre mientras él miraba fijamente el edificio. Su acompañante mantenía la mirada clavada en la torre, con una expresión que mezclaba fascinación y temor. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, temblaban ligeramente. «Es extraño», respondió finalmente. «Es como si ya hubiera estado aquí 1000 veces, pero a la vez como si fuera la primera. Veo fragmentos, una oficina en el piso 32, reuniones interminables, documentos confidenciales», se detuvo, frotándose las sienes como si intentara extraer los recuerdos a la fuerza. «Hay una sala de conferencias en el último piso con vista panorámica. El lugar donde se toman las decisiones importantes». Sofía asintió, tomando nota mental de cada detalle. «Si puedes recordar tanto sobre el interior, definitivamente tienes conexión con este lugar», comentó mientras fingía beber su café frío. «¿Cómo entramos?». El hombre frunció el ceño, concentrándose. «La seguridad es estricta. Tarjetas de acceso con datos biométricos para todos los empleados», explicó. «Pero hay una entrada secundaria, por el estacionamiento subterráneo. Es para proveedores y personal de mantenimiento. La vigilancia es menor ahí». Sofía lo miró impresionada. «¿Cómo puedes recordar esos detalles técnicos pero no tu propio nombre?». Él sacudió la cabeza, igualmente frustrado. «El cerebro humano es un misterio. Recuerdo protocolos de seguridad, pero no recuerdo si tengo familia». Una sombra cruzó su rostro. «¿Hay alguien esperando que regrese a casa? ¿Una esposa? ¿Hijos?». La mesera pasó cerca de su mesa, interrumpiendo momentáneamente su conversación. Cuando se alejó, Sofía se inclinó hacia adelante. «Hay algo que no encaja», susurró. «Si eres tan importante como para que alguien quiera eliminarte, ¿por qué no hay noticias sobre tu desaparición? ¿Por qué no hay carteles con tu foto?». El hombre la miró fijamente, una nueva tensión apareciendo en su rostro. «Solo hay dos posibilidades, o no soy importante, o mi desaparición es parte de un plan mayor que requiere discreción absoluta». Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía al contemplar las implicaciones de aquella teoría. Miró su reloj, las 11:40 de la noche, «La cafetería cerrará en 20 minutos», observó. «Tenemos que decidir nuestro próximo movimiento». El hombre asintió, su mirada volviendo hacia la torre que se alzaba imponente frente a ellos. «Entraremos», declaró con una firmeza que sorprendió a ambos. «Esta noche». «¿Esta noche?», repitió Sofía, incrédula. «No estamos preparados. No tenemos un plan». «Por el contrario», respondió él. «Tenemos el elemento sorpresa. Nadie esperaría que alguien intentara entrar a estas horas, y menos aún que yo regrese al lugar del que probablemente escapé». La determinación en su voz convenció a Sofía de que no lograría disuadirlo. Ya fuera por instinto o por fragmentos de memoria, algo le decía que debían actuar ahora. Pagaron la cuenta y salieron a la calle. Una fina llovizna había comenzado a caer, envolviendo las luces de la ciudad en un halo neblinoso. Caminaron en silencio, bordeando el perímetro del imponente edificio, hasta encontrar la rampa que conducía al estacionamiento subterráneo. Una barrera automática bloqueaba el acceso. Junto a ella, una caseta de seguridad albergaba a un guardia que parecía absorto en su teléfono móvil. «Espera mi señal», susurró el hombre, y antes de que Sofía pudiera protestar, avanzó hacia la caseta con paso decidido. Sofía contuvo la respiración, observando desde las sombras. El hombre tocó la ventanilla de la caseta con naturalidad, como si fuera un empleado que regresaba por algo olvidado. El guardia levantó la vista, sorprendido. Desde su posición, Sofía no podía escuchar la conversación, pero vio al hombre gesticular con confianza, mostrar algo que sacó del bolsillo y sonreír amablemente. Para su asombro, el guardia asintió y presionó un botón. La barrera se elevó. Sofía se apresuró a reunirse con él mientras avanzaban por la rampa descendente. «¿Qué le dijiste?», preguntó, atónita. «Que olvidé mi ordenador portátil en la oficina y que tengo una presentación importante mañana», explicó con una sonrisa tensa.
Le mostré una tarjeta que encontré en mi bolsillo. Parece ser una credencial corporativa, aunque está dañada y no muestra mi nombre completo. Sofía lo miró con expresión de incredulidad. ¿Todo este tiempo tenías una identificación de Mirae y no me lo dijiste? Acabo de encontrarla, respondió, mostrándole una tarjeta plástica parcialmente derretida. Estaba en el forro interior de la chaqueta. El agua y el daño han borrado casi todo, excepto el logo de la empresa. El estacionamiento estaba casi vacío a esa hora. Sus pasos resonaban en el espacio cavernoso mientras avanzaban hacia los elevadores. El sonido de goteras y el zumbido distante de la ventilación creaban una atmósfera inquietante. ¿Y ahora qué? Preguntó Sofía, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra su pecho. Ahora viene lo difícil, respondió él, deteniéndose frente al panel del ascensor. Esta tarjeta no nos llevará muy lejos. Necesitamos acceder a los pisos superiores. Estudió el panel con atención, como si estuviera descifrando un rompecabezas familiar. Finalmente, presionó una combinación de botones que hizo que el panel parpadeara. ¿Cómo supiste? Comenzó Sofía. No lo sé, interrumpió él, mientras las puertas del elevador se abrían. Solo, lo recordé. Entraron al ascensor, una cabina elegante con paredes de espejo y suelo de mármol. El hombre dudó un instante antes de presionar el botón del piso 32. Mi oficina, murmuró, como si estuviera en trance. Si hay respuestas, las encontraremos ahí. El ascensor comenzó a subir suavemente. La tensión entre ellos era palpable, cada piso que pasaba aumentando la sensación de estar aproximándose a un punto sin retorno. Sofía observó su reflejo en el espejo del elevador, ojos cansados, cabello desordenado, expresión de quien ha dejado atrás la normalidad para adentrarse en terreno desconocido. ¿Estás asustada?, preguntó él, sorprendiéndola. Sofía lo miró directamente a los ojos. Aterrorizada, admitió con honestidad. Pero más me asusta no saber la verdad. El hombre asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Extendió su mano y Sofía la tomó, un gesto simple pero poderoso de complicidad ante lo desconocido. El ascensor se detuvo con un suave timbre. Piso 32. Las puertas se abrieron revelando un pasillo oscuro, iluminado únicamente por las luces de emergencia. Si nos separamos por cualquier motivo, murmuró él mientras salían cautelosamente al corredor, nos encontraremos en el templo abandonado. ¿Entendido? Sofía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Avanzaron por el pasillo silencioso, pasando junto a oficinas vacías y salas de reuniones a oscuras. El lugar parecía desierto, pero ambos sabían que podrían encontrarse con personal de seguridad o empleados nocturnos en cualquier momento. El hombre se detuvo abruptamente frente a una puerta al final del corredor. Una placa metálica junto a ella mostraba un nombre que quedaba fuera del alcance de la tenue iluminación. «Es aquí», susurró, su voz apenas audible. Con mano temblorosa, giró el pomo de la puerta. Para su sorpresa, estaba abierta. La oficina era espaciosa y elegante, con una impresionante vista de la ciudad a través de ventanales que ocupaban toda una pared. En el centro, un imponente escritorio de madera oscura. En una esquina, una pequeña sala de estar para reuniones informales. El hombre permaneció inmóvil en el umbral, su respiración agitada. «La reconozco», dijo finalmente. «Esta es mi oficina». Avanzó lentamente por el espacio, tocando objetos, examinando cada detalle como si fuera un arqueólogo en una excavación. Sofía lo seguía en silencio, respetando lo que claramente era un momento intenso para él. Se detuvo frente al escritorio y encendió una lámpara que proyectó un círculo de luz sobre la superficie pulida. Varios documentos estaban dispersos, como si alguien hubiera estado trabajando allí recientemente. Y entonces lo vio, un portarretratos colocado en una esquina del escritorio. Con manos temblorosas, lo tomó y lo acercó a la luz. La fotografía mostraba a un hombre sonriente junto a una mujer elegante, ambos sosteniendo copas de champán en lo que parecía ser una gala corporativa.
El hombre de la foto era él, pero con aspecto más pulcro y confiado. La mujer tenía rasgos afilados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bajo la imagen, una pequeña placa grabada, Haesung Gye-Hin Park, Gala Anual Mira Enterprises, 2024, Haesung, repitió, saboreando cada sílaba. Me llamo Haesung Park. Sofía se acercó, observando la fotografía. ¿Es tu esposa?, preguntó, señalando a la mujer. No respires, le susurró al oído, tan cerca que Sofía pudo sentir su aliento cálido contra su mejilla. La puerta de la oficina se abrió con un crujido que pareció amplificarse en la tensión del momento. La luz del pasillo dibujó una silueta alargada sobre el suelo enmoquetado. Sofía contuvo la respiración, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba como un tambor que delataría su presencia. El intruso, o quizás el legítimo visitante, considerando que ellos eran los verdaderos intrusos, encendió la luz principal. Era un hombre de seguridad, corpulento y con expresión de fastidio, realizando probablemente su ronda nocturna. Control, aquí seguridad, dijo el guardia en coreano a través de su radio. Revisando el piso 32. Parece que alguien dejó una luz encendida en la oficina del señor Park. Hubo una respuesta inaudible desde el otro lado de la comunicación. Afirmativo, continuó el guardia. Todo en orden. Continuaré con la ronda. El hombre dio un último vistazo a la habitación, apagó la luz y cerró la puerta al salir. Sofía no se atrevió a moverse hasta que los pasos se alejaron completamente. Solo entonces liberó el aire contenido en sus pulmones. Eso estuvo cerca, murmuró, sintiendo que sus piernas flaqueaban por la tensión acumulada. Haesung no respondió inmediatamente. Parecía absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en el lugar donde había estado el portarretratos. No la recuerdo, dijo finalmente, su voz una mezcla de frustración y angustia. Tengo una esposa y no puedo recordar cómo se siente estar junto a ella. Sofía le apretó el brazo en un gesto de comprensión. Volverán tus recuerdos. Pero ahora tenemos que encontrar lo que vinimos a buscar antes de que ese guardia regrese. Volvieron a encender la lámpara, esta vez colocándola sobre el suelo para minimizar la visibilidad desde el pasillo. Haesung comenzó a revisar los cajones del escritorio mientras Sofía examinaba una elegante librería que cubría una pared entera. Debe haber algo sobre el proyecto Luna, murmuró Haesung, hojeando rápidamente carpetas y documentos. Algo que explique por qué intentaron eliminarme. Sofía se detuvo frente a un estante particular, donde varios libros de arquitectura y urbanismo se alineaban perfectamente. Entre ellos, uno llamó su atención: Innovación sostenible en megaproyectos urbanos. Haesung llamó suavemente. Mira esto. Al extraer el libro, descubrió que era sorprendentemente ligero. No era un libro real, sino una caja disfrazada de libro. En su interior, una memoria USB negra y una pequeña libreta con cubiertas de cuero. Los ojos de Haesung brillaron con reconocimiento. Mi diario de proyectos, exclamó, tomando la libreta con reverencia. Siempre desconfié de los sistemas digitales para mis notas más importantes. Demasiado fáciles de hackear. Hojeó rápidamente las páginas llenas de una escritura elegante y apretada, deteniéndose en las entradas más recientes. Aquí está, dijo con voz temblorosa. Las últimas entradas son sobre el proyecto Luna. Escucha esto: 10 de marzo, las pruebas geológicas del terreno en Songdo muestran niveles alarmantes de contaminación industrial. Seo Jun insiste en que los informes sean modificados para obtener los permisos. Me he negado. He contactado discretamente con el profesor Kim de la Universidad Nacional para una segunda opinión. Sofía se acercó más, intrigada por la revelación. 15 de marzo, continuó leyendo Haesung. El profesor Kim confirma mis sospechas. El terreno no solo está contaminado, sino que presenta riesgos sísmicos no documentados en los estudios oficiales. Una construcción de la envergadura del proyecto Luna podría desestabilizar toda la zona. Miles de vidas en riesgo.
He decidido presentar estos hallazgos a mi tío mañana. Su rostro palideció al leer la siguiente entrada. 16 de marzo, reunión con el tío Joón cancelada inesperadamente. Seo Jun apareció en mi oficina esta tarde. Discusión acalorada. Me acusa de traición a la familia. Dice que el proyecto Luna es vital para el futuro de Mirae. Que los inversores extranjeros se retirarán si hay más retrasos. Mencionó que algunos sacrificios son necesarios por el bien mayor. No me gusta cómo sonó eso. La última entrada, fechada el 17 de marzo, estaba incompleta y la escritura parecía apresurada, casi frenética. El informe del profesor Kim ha desaparecido de mi caja fuerte. Alguien ha entrado en mis sistemas privados. Mi asistente actuaba extraño hoy, evitaba mirarme a los ojos. Jin canceló nuestra cena sin explicación. Sospecho que Seo Jun ha ido más lejos de lo que pensaba. Ya no sé en quién confiar. He hecho copias de seguridad de todas las pruebas en la memoria USB y en la nube. La contraseña es el cumpleaños de mi madre y el lugar donde la conoció. La entrada terminaba abruptamente. El día que desapareciste, murmuró Sofía, un escalofrío recorriéndole la espalda. Haesung asintió, su mirada perdida en un punto indefinido como si estuviera recomponiendo fragmentos de memoria. Había descubierto que el proyecto Luna, la joya de la corona de Mira Enterprises, estaba siendo construido sobre terreno inestable y contaminado, dijo con voz ronca. Y Seo Jun estaba dispuesto a sacrificar vidas inocentes por ganancias corporativas. Tomó la memoria USB, sopesándola en su mano. Aquí deben estar todas las pruebas, pero necesito recordar la contraseña. Cerró los ojos con fuerza, concentrándose. El cumpleaños de mi madre. 15 de agosto de 1965, y el lugar donde la conoció mi padre. Un sonido metálico desde el pasillo interrumpió su concentración. Los pasos del guardia regresaban, esta vez acompañados por otros. Tenemos que irnos, urgió Sofía, guardando la libreta y la memoria USB en su bolso. Ya. Se dirigieron hacia la puerta que conectaba la oficina con una sala de juntas adyacente, justo cuando escucharon voces fuera de la oficina principal. El director de seguridad dijo que revisáramos otra vez, decía una voz masculina. Parece que las cámaras del estacionamiento captaron a alguien sospechoso entrando al edificio. ¿A esta hora? Respondió otra voz. ¿Quién diablos vendría a medianoche? Haesung y Sofía cruzaron la sala de juntas a oscuras, guiándose por la tenue luz de emergencia. Al fondo había otra puerta que, según recordaba Haesung, llevaba a un pasillo secundario. Por aquí, indicó en un susurro. Este pasillo conecta con las escaleras de emergencia. Avanzaron entre sombras, sintiendo que cada paso los acercaba tanto a la libertad como al peligro. El edificio, que durante el día bullía de actividad corporativa, se había transformado en un laberinto de oscuridad donde cada sonido parecía amplificado por el silencio. Llegaron a las escaleras de emergencia, una estructura austera de metal y hormigón, iluminada por luces rojas de baja intensidad. Comenzaron a descender, sus pasos creando ecos que bajaban en espiral por el hueco de la escalera. 32 pisos, murmuró Sofía, mirando hacia el interminable descenso. Mis piernas me odiarán mañana. Si hay un mañana, respondió Haesung, su voz mezclando humor negro con una preocupación muy real. Habían descendido 5 pisos cuando una alarma comenzó a sonar, sobresaltándolos. Luces rojas parpadeantes iluminaron la escalera como un presagio funesto. Nos descubrieron, dijo Haesung, acelerando el paso. Han bloqueado los ascensores. Las escaleras son nuestra única salida ahora. El sonido de puertas abriéndose y voces gritando órdenes llegaba desde pisos superiores e inferiores. Estaban desplegando equipos para interceptarlos. En el piso 20, Haesung se detuvo abruptamente ante una puerta de servicio. Espera, dijo, jadeando por el esfuerzo. Recuerdo algo. Esta puerta lleva al sistema de ventilación y mantenimiento. Sin dudar, abrió la puerta y tiró de Sofía hacia un corredor estrecho y utilitario,
muy diferente de los elegantes pasillos corporativos. Tuberías expuestas corrían por el techo y las paredes estaban pintadas de un gris industrial. Por aquí podemos llegar al edificio anexo, explicó mientras avanzaban apresuradamente. Es donde están los sistemas de refrigeración y suministro eléctrico. Tiene su propia salida a una calle lateral. Sofía lo seguía, impresionada por cómo su memoria parecía activarse en momentos de extrema presión. El pasadizo desembocó en una sala amplia llena de maquinaria ruidosa, enormes unidades de aire acondicionado y generadores de respaldo que vibraban con energía contenida. El ruido ensordecedor les proporcionaba una ventaja, sería imposible escuchar sus pasos o conversaciones. Sin embargo, también significaba que no podrían oír si alguien se acercaba. Jae-sung navegaba entre los equipos con la confianza de quien conoce el lugar, llevando a Sofía hacia el otro extremo de la sala donde una puerta metálica prometía la siguiente etapa de su escape. Estaban a mitad de camino cuando las luces de la sala cambiaron de blanco a rojo, y una nueva alarma comenzó a sonar incluso más fuerte que las máquinas. Procedimiento de cierre de emergencia, gritó Jae-sung para hacerse oír. Van a sellar todas las salidas. Corrieron hacia la puerta metálica, esquivando tuberías y cables. Jae-sung llegó primero y empujó la barra antipánico con todo su peso. La puerta se abrió pesadamente, revelando otro pasillo de servicio. Rápido, urgió, sosteniendo la puerta. Se bloqueará automáticamente. Sofía pasó a través del umbral justo cuando un sonido hidráulico anunció el inminente cierre. Jae-sung apenas tuvo tiempo de deslizarse tras ella antes de que la puerta se sellara con un golpe metálico definitivo. El nuevo pasillo estaba en penumbra, iluminado únicamente por luces de emergencia que proyectaban un resplandor verdoso intermitente. El contraste con el ruido anterior era impactante, aquí podían escuchar hasta su propia respiración. Estamos en el edificio anexo, dijo Jae-sung en voz baja. Si mis recuerdos no me fallan, hay una salida de emergencia al final de este corredor que da a un callejón. Avanzaron cautelosamente, conscientes de que cada paso los acercaba tanto a la libertad como a una posible trampa. El pasillo se estrechaba progresivamente, terminando en una puerta con una barra de emergencia y un letrero luminoso. Jae-sung se detuvo, estudiando la puerta con recelo. Algo no está bien, murmuró. Esta puerta debería tener una alarma conectada, pero el indicador está apagado. Sofía miró nerviosamente hacia atrás, esperando ver guardias apareciendo en cualquier momento. ¿Qué significa eso? Puede que sea una falla del sistema, o puede que alguien haya desconectado la alarma a propósito, respondió Jae-sung, su voz tensa por la sospecha. Como si estuvieran esperando que saliéramos por aquí. Los ojos de Sofía se agrandaron con comprensión y miedo. Una emboscada. Jae-sung asintió sombríamente. Necesitamos otro camino. Retrocedieron por el pasillo hasta encontrar una bifurcación que no habían notado antes. El nuevo corredor era aún más angosto, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona. Las paredes de hormigón desnudo estaban húmedas y el aire olía a moho y a productos químicos industriales. Este debe ser un pasaje de mantenimiento para el sistema de tuberías, dijo Jae-sung mientras avanzaban encorvados. Con suerte, nos llevará a los niveles inferiores. El túnel descendía en una pendiente suave, serpenteando como una arteria dentro del colosal edificio. La única iluminación provenía ahora del teléfono de Sofía, proyectando sombras fantasmales sobre las paredes goteantes. Después de lo que pareció una eternidad navegando por el laberinto de pasadizos, llegaron a una rejilla metálica en el suelo. Jae-sung se arrodilló para examinarla. Parece que da al estacionamiento subterráneo, dijo, intentando ver.